Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy vamos a explorar la urbanidad de Carreño, Ah, sí, este famoso manual de buenos modales, ¿no? claro. Escrito por Manuel Carreño en el siglo XIX, imagínate. Es siglo XIX, un venezolano, ¿verdad? Sí, un venezolano. Lo fascinante es que, aunque el mundo ha cambiado muchísimo desde entonces, muchos de sus consejos siguen siendo relevantes. Totalmente, totalmente. Carreño no se limitaba solo a la etiqueta en la mesa, iba mucho más allá. Cierto, cierto. Quería que las personas fueran realmente buenas, tanto en su interior como en su comportamiento. Exacto, se preocupaba por nuestra relación con Dios, con la sociedad y con nosotros mismos. Sí, creía que todo estaba conectado. Ajá, Decía, por ejemplo, que la base de todas virtudes era la devoción religiosa. así es. Ponía mucho énfasis en la oración, la gratitud hacia Dios Claro, y el respeto a figuras religiosas como los sacerdotes. claro, él era muy religioso. Pero si lo pensamos bien, no podríamos aplicar estas ideas hoy en día. Por supuesto. Aunque no seamos tan religiosos, ¿verdad? Por ejemplo, la gratitud no es solo hacia Dios. No, Podemos ser agradecidos con nuestros amigos, familiares, con la vida misma. totalmente. Y el respeto a las figuras de autoridad también es importante, ¿no? No solo a los sacerdotes, sino a nuestros padres, profesores o incluso a la policía. Exactamente. Carreño nos hace pensar. Ahora hablemos de los deberes hacia la sociedad. Me parece bien. Para Carreño la familia era fundamental, ¿no? Describía el amor de los padres, especialmente de las madres, como algo increíblemente poderoso. Sí. Carreño decía que las madres se sacrifican por sus hijos desde el momento de la concepción, Wow. dejan de lado sus comodidades y deseos por el bienestar de sus bebés, incluso antes de conocerlo. Fuerte. Y el padre, por supuesto, también tiene un rol muy importante cuidando de la madre con mucho cariño durante el embarazo. Es una imagen muy tierna de la familia, ¿verdad? Sí, sí. Y a partir de ese amor tan grande, Carreño esperaba que los hijos fueran muy respetuosos con sus padres, incluso cuando ya fueran adultos. A eso lo llamaba piedad filial. Sí. ¿Crees que esa idea sigue siendo válida hoy en día? Es una buena pregunta. La relación entre padres e hijos ha cambiado mucho desde la época de Carreño. Hoy en día quizás se busca un poco más de equilibrio, ¿no? Que los hijos respeten a sus padres, pero que también tengan su propia independencia. Totalmente. Carreño también hablaba mucho sobre el patriotismo, Sí. el amor a la patria. Ajá. Decía que debíamos servir a nuestro país, especialmente en momentos difíciles, incluso defenderlo si fuera necesario. Su visión del patriotismo era muy inspiradora. Sí. Hablaba de la importancia de compartir una historia, unos valores, un sentimiento de pertenencia a un lugar. Ajá. Pero claro, el mundo ha cambiado mucho. Sí. Hoy en día, con la globalización, las fronteras se diluyen un poco, ¿no? Ujú. ¿Cómo podemos ser patriotas en un mundo tan interconectado? Esa es una pregunta muy interesante. Carreño también nos invitaba a ser buenos con todos nuestros semejantes, a practicar la caridad, Sí. la bondad y la generosidad. Decía que debíamos ayudar a los demás, sin importar quiénes fueran. Y lo que más me gusta es que Carreño le daba mucha importancia al perdón. Sí. Usaba una analogía muy bonita. Decía que perdonar es como ver un cielo despejado después de una tormenta. Es poética esa imagen. Pero en el mundo actual a veces parece que es más fácil guardar rencor que perdonar, ¿no crees? Sí, ¿Cómo podemos poner en práctica la enseñanza de Carreño en un mundo tan complejo? Es un desafío, sin duda, pero creo que la clave está en recordar que todos somos humanos, que todos cometemos errores Sí. y que todos merecemos una segunda oportunidad. Y hablando de ser buenas personas, Carreño también nos recuerda que debemos ser buenos con nosotros mismos. Para él la educación era fundamental. Decía que la ignorancia era muy peligrosa. Cierto. Y hoy en día con tanta información disponible en Internet, es aún más importante saber discernir, ¿no? Entre lo que es verdad y lo que es mentira. Carreño nos animaba a ser curiosos, a aprender cosas nuevas, a no quedarnos estancados en la ignorancia. Exacto. Y no se trata solo de acumular conocimientos, sino de usarlos para ser mejores personas, para tomar buenas decisiones, para contribuir a la sociedad. Carreño también nos hablaba de la importancia de cuidar nuestra salud, tanto física como mental. Era muy estricto en este aspecto. Decía que debíamos evitar los excesos, los vicios, cualquier cosa que pudiera dañar nuestro cuerpo o nuestra mente. Incluso consideraba el suicidio como un acto en contra de Dios y de la sociedad. Es interesante cómo su visión de la salud estaba tan ligada a la moral. Hoy en día entendemos el suicidio como un problema de salud mental, algo muy complejo que requiere ayuda profesional, pero aún así, la idea de Carreño de cuidarnos a nosotros mismos sigue siendo muy válida. Absolutamente. Debemos prestar atención a nuestro cuerpo,
a nuestra mente, a nuestras emociones. Y eso incluye buscar ayuda cuando la necesitamos, ya sea por un problema físico o emocional. Y ahora entremos en un tema que a muchos les encanta, la etiqueta social. Carreño era un experto en esto. Tenía reglas para casi todo, para saludar, para vestirse, para conversar, para visitar a alguien, para comer. Carreño creía que los buenos modales eran esenciales para una convivencia armoniosa. Decía que debíamos ser corteses, respetuosos y considerados con los demás en todo momento. Y algo que me llama la atención es que siempre hacía hincapié en la moderación. Por ejemplo, decía que no debíamos reírnos a carcajadas en público, ni mirar fijamente a las personas, ni hablar demasiado alto. En general, nos aconsejaba evitar cualquier comportamiento que pudiera incomodar o ofender a los demás. Era un llamado a la prudencia, al respeto por el espacio ajeno. Algunas de sus reglas pueden parecernos un poco anticuadas hoy en día, pero la esencia de su mensaje sigue vigente, la importancia de ser considerados con los demás. Totalmente. Y hablando de ser considerados, la conversación era otro tema importante para Carreño. Decía que debíamos ser interesantes, respetuosos y estar atentos a los sentimientos de los demás. Desaprobaba las conversaciones banales, las interrupciones constantes y la monopolización de la palabra. Para él, la conversación debía ser un intercambio de ideas enriquecedor, donde todos pudieran participar y aprender. Qué diferente a las conversaciones que a veces tenemos hoy en día. Con las redes sociales parece que hemos perdido poco el arte de la conversación cara a cara. Es cierto, pero precisamente por eso, las enseñanzas de Carreño son tan importantes. Nos recuerdan la importancia de escuchar, de respetar las opiniones de los demás, de construir un diálogo auténtico. Y no olvidemos las visitas. Carreño tenía reglas muy detalladas sobre cómo hacer y recibir visitas, desde la vestimenta adecuada hasta los temas de conversación apropiados. Incluso hablaba sobre el uso de tarjetas de visita. Es fascinante cómo describe costumbres que hoy en día nos parecen tan lejanas. Por ejemplo, las estrictas normas para visitar a los enfermos, o la importancia de dejar una tarjeta de visita como señal de cortesía. Es como si nos asomáramos a un mundo completamente diferente. Pero a pesar de las diferencias, creo que la esencia de la visita sigue siendo la misma: mostrar interés por el bienestar de los demás, dedicarles tiempo, fortalecer los lazos de amistad o familiaridad. Exactamente. Y aunque hoy en día las visitas se hacen a través de videollamadas o mensajes instantáneos, el valor de la conexión humana sigue siendo fundamental. Y, por último, llegamos a la mesa. Carreño era un experto en modales en la mesa. Tenía reglas para todo, para sentarse correctamente, para usar los cubiertos, para servirse la comida, para conversar durante la cena. Su atención al detalle era impresionante, desde la postura correcta hasta el uso adecuado de la servilleta. Incluso desaconsejaba elogiar la comida en cenas formales. Increíble. Algunas de sus reglas pueden parecernos exageradas hoy en día, pero sin duda reflejan la importancia que se le daba a la etiqueta en la mesa. Carreño buscaba que cada detalle transmitiera refinamiento y buenos modales. Y aunque las normas han evolucionado, la base del respeto y la consideración hacia los demás en la mesa sigue siendo fundamental. Claro. No se trata solo de seguir reglas por seguirlas, sino de crear un ambiente agradable para todos los comensales. En definitiva, la urbanidad de Carreño es como una cápsula del tiempo, ¿no? Que nos transporta al siglo XIX. Pero lo fascinante es que, a pesar del tiempo transcurrido, muchas de sus enseñanzas siguen resonando en el mundo actual. Totalmente. Aunque algunas normas puedan parecernos un poco anticuadas, la esencia de su mensaje sobre el respeto, la educación, la moral, la importancia de ser buenas personas, todo eso sigue siendo relevante. Ha sido un viaje increíble a explorar este manual y descubrir cómo las costumbres han cambiado, pero también cómo algunos valores fundamentales se mantienen a lo largo del tiempo. Y como siempre, nos gusta dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. Si Carreño escribiera su manual hoy, ¿qué nuevas reglas o consejos incluiría? ¿Cómo adaptaría su urbanidad a la era digital, a las redes sociales, a la comunicación virtual? Me encanta esa pregunta. Imaginen un manual de urbanidad para el siglo XXI. ¿Qué diría Carreño sobre el ciberacoso? Sobre la privacidad en línea, sobre la responsabilidad digital. Sin duda, sería un libro fascinante. Y estoy seguro de que Carreño seguiría insistiendo en la importancia del respeto, la empatía y la consideración hacia los demás, incluso en el mundo virtual. Exacto, porque al final, la tecnología cambia, las modas cambian, pero la esencia de lo que significa ser una buena persona, eso siempre será importante. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda a la urbanidad de Carreño. Esperamos que les haya inspirado a reflexionar sobre sus propias acciones, sobre cómo pueden ser mejores personas y contribuir a un mundo más amable y respetuoso